dando la espalda a mi querida Margarita Dalton. Bueno, Margarita Dalton es una feminista oaxaqueña, investigadora, antropóloga social, ella es investigadora del CIESAS, es un referente entrañable en Oaxaca y en muchos lugares del mundo, y a nivel latinoamericano también es una investigadora y una feminista reconocida, muy querida, ha desarrollado investigaciones interesantísimas sobre la participación política de las mujeres y su voz es un referente y también es como un remanso de paz cuando escuchamos a Margarita Dalton. A mí me complace muchísimo presentárselas y dejarlas para que escuchen hoy su conferencia sobre los feminismos indígenas. Yo confío en que la disfruten, pónganle mucha atención, es un lujo que esté conectada aquí, la verdad es que pocas veces porque tiene una agenda bien complicada, pero las dejo para que escuchen a la doctora Margarita Dalton Palomo y que sea muy, muy exitosa su jornada con ella. Muchísimas gracias. Doctora, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Naima, qué gusto saber de ti y qué gusto que estuviste con estas jóvenes que están aprendiendo muchas cosas y con todas ellas. Me da muchísimo gusto estar. Agradezco mucho a la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales. Agradezco también especialmente a Nidia, a Miriam y a todas las mujeres que participan de este esfuerzo tan grande que es el liderazgo de las mujeres y el liderazgo de mujeres indígenas doblemente grande e importante. Pues me da mucho gusto estar con ustedes, qué pena que no puedo estar presencialmente, pero pues tengo que cuidarme por esta circunstancia del COVID-19 y tengo que mantenerme a distancia, más que sana distancia, pero este es una forma de estar con ustedes que me parece buena y sobre todo pienso que si algo puedo aportar a lo que ustedes han estado escuchando, a lo que ustedes han estado pensando durante la intervención de Naima, tan motivadora, porque Naima sabe cómo motivar al pensamiento, que de eso se trata de motivar nuestro pensamiento, porque en realidad no existe un conocimiento terminado. Todo conocimiento es un proceso de aprendizaje y todas aprendemos de todas. Es muy importante saber que aprendemos de todas. Preliminares, quiero decirles simplemente que todas las mujeres somos iguales, cada una de nosotras es única. Esto parecería una contradicción, pero no lo es, no es una contradicción, somos iguales ante la ley, ¿no? Aun cuando tengamos culturas y lenguas distintas, aspectos y edades diferentes, todas somos parte del género humano. El feminismo ha sido y es la lucha por los derechos de las mujeres en el mundo. Esta lucha tiene más de 200 años y tiene que ver con el reconocimiento del valor del trabajo de las mujeres. En algunos pueblos del mundo se ha considerado a la mujer como un objeto y se las ha vendido, intercambiado, negociado, como si fuéramos mercancía. Esto ha sucedido en los 5 continentes, ha sucedido en Asia, en África, en América, en Europa y en Oceanía, no solamente en Oaxaca, que en Oaxaca también ha sucedido. El hecho de que las mujeres seamos las que parimos ha significado que seamos también quienes querramos proteger la vida. Y esto ha propiciado que se piense que solo servimos para los cuidados de los hijos, los enfermos, los ancianos, el hogar, como si barrer, trapear, lavar los platos fuera una cuestión biológica. Uno se ríe de esto, pero así es. Así se piensa o así lo piensan algunos. Sin embargo, las mujeres hemos demostrado que servimos también para la ciencia, para la tecnología, para la literatura, la historia
y las ciencias humanas en general, y para la protección de la naturaleza, que la naturaleza necesita que haya personas que piensen que no podemos terminarnos el agua ni el aire, que no podemos seguir contaminando, que tenemos que cuidar a la madre tierra, porque el planeta está en riesgo y lo sabemos por el cambio climático. Sin embargo, esto no se ha considerado así porque vivimos en una sociedad centrada en los hombres, una sociedad androcéntrica. Y a esta sociedad el feminismo ha llamado una sociedad patriarcal, porque está centrada justamente en la figura del padre. Esto es importante entenderlo cuando vamos a pensar en cómo es que las mujeres en el continente americano se han presentado, sobre todo las mujeres que son las pobladoras originarias de este continente. Las comunidades indígenas, las mujeres de estas comunidades son mujeres inteligentes, talentosas. Yo quiero compartir con ustedes un PowerPoint que tengo aquí. Espero que no me falle, a ver si lo abro y después puedo compartirlo. Siempre estoy pensando en esto. A ver, no, ¿dónde está compartir? Estoy buscando dónde aparece lo de compartir. A ver si Miriam me ayuda. Sí, a ver. ¿Qué hago para compartirlo? Ah, es ese verde, ¿verdad? Abro primero compartir pantalla. Perfecto. Y después abro el pago. Ah, ya abrí compartir pantalla. Y ahí está mi PowerPoint. Compartir, ¿lo pongo? Ahí está. Ah, bueno, perfecto. Ahí lo pongo. Tú me dices si sí están viéndolo o no. ¿Sí? Bueno. A ver. Uh-huh. No veo nada. A ver, voy a ponerle. Ya me salí. A ver. ¿Está compartiendo la pantalla? A ver. Tengo dos monitores. Entonces, pero, a ver, compartir. A ver, espérate un segundito. Eh, ¿Está compartiendo la pantalla? Estoy leyendo, pero no acabo de ver con... Ah, a ver, déjame ver, voy a ver bien. Reproducir desde el principio, ¿ok? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Así sí? ¿Cómo la ven la otra pantalla? Sí, se supone. Sí, bueno. Ay, qué pena, ¿eh? Deberíamos de haber hecho un ensayo sobre... A ver. Eh, a ver, Zoom. Es que tengo que abrir... Sí, sí, salí para... Es que no veo dónde dice Zoom, pero... ¿Qué? Ah, bueno, qué pena. Eh, tengo que bajarme de aquí y abrir mi correo. Bueno, ¿ustedes están viendo todo lo que yo hago o no?
Entonces, dejar de compartir, ¿verdad? Un ratito. Así, ahora. Para que no vean cómo me confundo. Entonces, aquí estoy. A ver, déjame ver. Ok. A ver. Ok. Entonces, Miriam, aquí mismo, donde me mandaste, aquí le voy a poner, le voy a poner, eh, contestar, te la mando, sí. Lo hubiera pensado desde antes, a ver, ahí está, para ti, y ahora le voy a poner a adjuntar. Ok. Es increíble la tecnología, nos ayuda mucho, pero también eh, nos hace a veces trastubillar, ¿no? ¿No? Sí, no, olvídate, yo me confundo mucho, porque a veces pienso que ya lo puedo hacer y de repente sale, no sé por qué ahorita no salía contigo, pero no sé cómo van a ir, tú vas a ir cambiando porque es uno por uno. Sí, ok, a ver, déjame ver. Te mando eso. Qué pena. Ya te lo mandé. A ver, espero que llegue pronto. ¿Ah, sí? Está bien. Está en camino. Va, va a llegar. ¿Ya? Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya lo veo. Entonces yo por mi parte voy a empezar aquí, ¿sí? Y yo veo lo que tú proyectas. ¿Está? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues yo lo que les estaba diciendo es justamente, y ahí no estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Bueno, estaba hablando sobre esta conversación que yo quiero tener con ustedes tiene que ver con mujeres indígenas y feminismo. Y sobre todo los derechos de las mujeres indígenas, porque de la forma en que fue conquistada todo el continente americano, durante mucho tiempo, incluso después de la independencia, se consideró, se consideró, hay un ruido ahí que no, que estoy escuchando, ¿no? Que no sé si ustedes lo escuchan o no, pero se consideró que la población de América era una población que servía para servir a los que conquistaron y colonizaron América. Y el colonialismo fue algo que nos trajo muchas ideas, entre otras la idea de cuál era el papel no solo de los pueblos indígenas, sino también de las mujeres indígenas en este continente. Y el feminismo ha sido y es la lucha por los derechos de las mujeres en el mundo, como ya les decía. Y esta lucha tiene más de 200 años y tiene que ver con el reconocimiento y el valor de las mujeres. La siguiente, por favor. Si podemos pensar en un poco de historia, pensamos en esto que es las mujeres que han luchado en América Latina, una de ellas esta boliviana, Domitila. Domitila es una mujer que lucha en las minas junto con sus compañeras contra las atrocidades que el capitalismo estaba realizando en sus comunidades, en sus minas, con los trabajadores bolivianos. Bolivia de repente se vuelve un referente para todas nosotras,
un referente porque no solamente el libro de Domitila Chungara, que es el libro que escribe una francesa, que es Mona Bieser, en 1977 escribe un libro que se llama Si me permiten hablar. Domitila tiene una historia muy, muy interesante, profunda, triste. Domitila es una activista y lucha, incluso es prisionera, la meten presa, pierde a un hijo porque está embarazada cuando la presan, pierde a un hijo y después de eso ella sigue como activista. De hecho, cuando se hace el Año Internacional de la Mujer en 1975 en México, Domitila viene y habla y dice, y como ella se sube a la tribuna y no la dejaban hablar, dice, si me permiten hablar, y si me permiten hablar es el nombre del libro que escribe esta Bieser, y este libro es un libro que está lleno de una fuerza muy interesante, muy importante, porque ella narra todo lo que tuvo que pasar para que le escucharan su voz, para que su voz fuera escuchada. Y ella es el antecedente de otras mujeres que vienen después, de las que les voy a hablar más tarde, como Julieta Paredes, que habla sobre un feminismo comunitario. Entonces es muy interesante ver cómo estas mujeres se organizan y ya desde que ella sale de la cárcel empieza a luchar y a luchar por los derechos de las mujeres y luchar por los derechos de las mujeres indígenas, sobre todo. Domitila es un ejemplo de mujer boliviana, de mujer que trabaja por los derechos de las mujeres, como ya les decía. Yo les recomiendo mucho que la busquen en YouTube, que busquen, porque ahí hay algunas cosas sobre Domitila. Eduardo Galeano, que es un pensador latinoamericano muy importante, que escribió un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, donde narra muchas historias de las comunidades indígenas, muchas leyendas, muchos mitos. Y él, una vez que estaba visitando Bolivia, encontró en La Paz, la capital de Bolivia, a Domitila sentada frente al Palacio de Gobierno con 4 mujeres más. Estaban en huelga de hambre, pidiendo los derechos de las mujeres, pidiendo que se las reconociera. Y Eduardo Galeano dice que ella eran 4, pero al rato ya eran 8 y luego 16 y luego se le fueron uniendo más y más gentes, y el movimiento que empezó Domitila con esta huelga de hambre fue la que tiró a un dictador, al dictador Hugo Banzer en 1978, que finalmente tuvo que dejar Bolivia y el gobierno boliviano, ¿no? Y todo esto fue gracias a Domitila, en parte, ¿no? La siguiente, por favor. La otra mujer que vale la pena pensar en ella es otra indígena guatemalteca, que también era una mujer que estuvo luchando porque toda su familia luchaba contra la dictadura. Y esta Rigoberta Menchú, ella era maya quiché, y esta forma de ella de ser una luchadora, pues hizo que ganara el Premio Nobel de la Paz en 1992. Tiene una historia muy triste, porque su papá, junto con otros indígenas, también mayas, tomaron la embajada de España en Guatemala. Y el gobierno, para sacarlos de la embajada, prácticamente quemó la embajada y se quemaron ellos también. Entonces, Rigoberta perdió de esa forma a su papá. Pero ella luchaba y luchaba contra la discriminación. Y cuando ella va a una reunión que se hace finalmente en México, en Naciones Unidas, en el 2014, se habla sobre, ella dice, el racismo y la discriminación es, aquí lo están leyendo ustedes, ¿no? El racismo y la discriminación es una enfermedad emocional y mental que socava la integridad del ser humano. En este discurso de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas,
ella alzó la voz. Y es que el racismo lo hemos sufrido todas y todos. El racismo es una concepción nefasta de cómo deben de estar, dijéramos, vinculados los valores y los valores de cierta gente. O sea, el racismo no solamente afecta a la gente que sufre el racismo, sino también afecta las mentalidades de quienes lo ejercen, porque el racismo es una verdadera enfermedad, es un veneno que afecta a mucha gente. Y el racismo tiene que ver con una cuestión económica. Cuando se empieza a pensar en los pueblos indígenas como propiedad de los colonizadores, lo justifican diciendo que ellos son superiores. Pero como yo les dije a ustedes, no hay superioridad en algún ser humano. Si alguien puede ser superior, es alguien que pueda demostrar que le importan los demás, que le importa la naturaleza, que le importa la vida y que está dispuesto a luchar en una vía pacífica para transformar la sociedad. Tal es el caso de Gandhi. Yo estaba pensando en Gandhi, este líder de la lucha en la India, de la lucha por los derechos del pueblo hindú contra los colonialistas ingleses. Él es alguien que uno considera superior. ¿Por qué? Superior porque está dispuesto a dar su vida, y de hecho la da al final, para lograr ciertos beneficios para su pueblo. Entonces, si alguien se sacrifica por un pueblo como lo hizo Gandhi, yo creo que es un ser superior. Entonces, la gente que tiene este activismo logra grandes causas. Pero Rigoberta decía también que la paz es solamente la ausencia de la guerra, pero que mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podemos alcanzar un mundo de paz. La paz quiere decir que no haya guerra, perfecto, pero ustedes díganme si el hambre no es una forma de una guerra interna, cuando la gente no puede comer, cuando la gente no tiene casa, cuando la gente tiene que no alcanza lo mínimo para sostener su vida, pues en ese momento está siendo violentada. Y la guerra es la violencia. Otra de las frases de la Rigoberta es decir que una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia, de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. ¿Le pones la siguiente, por favor? Miriam. La siguiente diapositiva. Hola. Bueno. No. ¿Estás en la 3 o en la 4? Ah, bueno, voy a la 4 entonces. Ahí va. Es los derechos de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, los derechos de las mujeres indígenas, según Laura Valladares, que es una antropóloga académica, son los siguientes. Dice, desde el cuerpo o ámbito personal, es uno de los derechos, que nosotros tenemos que tener contacto con nuestro cuerpo y ser dueñas de nuestro cuerpo y hablar sobre nuestro cuerpo. Las mujeres indígenas o no indígenas, todas tenemos que tener un contacto directo con el cuerpo. Y también en el plano comunitario tenemos que ser escuchadas, y también en el nivel organizativo también debemos estar atravesados por un reconocimiento decidido de la pertenencia. O sea, nosotros tenemos derechos a decir quiénes somos,
¿Cuál es el lenguaje que hablamos? ¿Cuál es nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras formas de pensar? Eso es lo que tenemos que saber y decir. Y es muy importante que eso lo sepamos siempre, ¿no? Ahora sí, la siguiente, por favor. Los movimientos indígenas. Cuando pensamos en movimientos indígenas, pensamos en que en 1994, donde aparece el EZLN en Chiapas, ¿no? Y este movimiento fue muy fuerte, fue tan fuerte que hizo que todo dijéramos, el continente americano y que fuera, también fuera de el continente americano, en Europa y en todo el mundo, se conociera de este movimiento armado que surge en Chiapas. Este movimiento que hacía, denunciaba el racismo, denunciaba también la explotación y denunciaba la discriminación. Decía que todo esto que estaba sucediendo tenía que ver con una opresión ancestral del estado de Chiapas. No sé si ustedes estén familiarizadas con Rosario Castellanos. Rosario Castellanos es una mujer chapaneca que escribió varias novelas que yo les recomiendo a ustedes. Es muy importante leer y muy importante leer novelas. Yo sé que ustedes van a estudiar ingeniería, pero aún cuando estén estudiando ingeniería, acérquense a la literatura. La literatura es un punto de partida para desarrollar un pensamiento creativo, porque la literatura nos mete en unos mundos de ficción, por una parte, pero también de reflexión. Rosario Castellanos hace eso. Rosario Castellanos escribió novelas, cuentos, ensayos. Ella fue al final de su vida embajadora en Israel, pero antes fue maestra universitaria en la UNAM. Y algunos de sus libros que a mí me gustan mucho, uno de ellos es Balún Canán, donde justamente ella define qué es este mundo de los indígenas de Chiapas, cómo son explotados, cómo existe algo que es verdaderamente terrible, la concepción que se tiene de esto que se llama el derecho de pernada, que eran los grandes señores dueños de fincas, tenían derecho a pasar la primera noche de bodas de una pareja indígena, pasarla con la mujer, por supuesto. Entonces, imagínense ustedes qué cosa más terrible era eso, pero así le llamaban, el derecho de pernada. O sea, estos señores caciques, dueños de fincas, tenían derecho de acostarse con la novia antes que el novio se acostara con ella. Y esto fue parte de lo que ella describe en este libro de Balún Canán, y tiene otro libro que también es muy importante que se llama Oficio de Tinieblas. Y ahí en Oficio de Tinieblas también habla de esta relación que existía entre los dueños de las fincas y los indígenas de diferentes comunidades, ¿no?, que trabajaban para estos dueños de fincas. Y también tiene otro libro que se llama Los Convidados de Agosto, Los Convidados de Agosto, entre muchas otras novelas y libros que ella tiene. La siguiente, por favor. Hablando del EZLN, que ya les estaba yo hablando de eso, que denuncian todas estas atrocidades. Sin embargo, cuando surge este movimiento, las mujeres indígenas también sacan un manifiesto, y el manifiesto de las mujeres indígenas en ese momento del EZLN era un manifiesto que decía lo que ustedes están leyendo: las mujeres tenemos derecho a exigir que se cambien las malas costumbres que nos afectan, por lo cual serán castigados quienes discriminen, se burlen o abusen de las mujeres. Fue muy avanzado para su momento, en el 1994, que estas mujeres zapatistas indígenas escribieran este manifiesto. Y es que la condición de las mujeres era muy triste, como ya les dije, y que lo pueden ver en las novelas de Rosario Castellanos. También decían que ninguna mujer por ningún motivo podrá ser maltratada, insultada, golpeada o golpeada por su esposo. También decían que era muy importante que las costumbres, o reconocer algo, porque aquí se habla mucho y se dice muchas veces que lo más importante es
mantener la costumbre, pero que la costumbre que hace daño no es una costumbre buena, que no se puede hacer daño a nadie por una cuestión de costumbres. Es mejor que haya papeles, dicen las mujeres zapatistas, donde digamos las mujeres que las costumbres que hay no nos respetan y queremos que cambien. O sea, esta frase solamente, cuando las mujeres zapatistas dicen eso, desde Chiapas, decir que las costumbres no las respetan y que quieren que cambien, es una fuerza, tiene una fuerza increíble, porque aún ahora, en este siglo XXI, hay comunidades donde dicen, no, pero es que tú te tienes que aguantar, tienes que aguantarte los golpes, aguantarte, porque eres mujer. Y por ser mujer no se tienen que aguantar nadie nada, ni ofensas, ni malos tratos, ni violencia, ni que las obliguen a casarse con quienes no quieren. Y es lo que decían las zapatistas. Las zapatistas estaban diciendo eso, que no está bien la violencia y que no es justo que nos vendan por dinero. Y estas eran las costumbres de antes, pero tenemos que cambiarlas, dicen ellas. Y cambiar estas costumbres ha significado cambiar mentalidades, porque las costumbres son una forma de tener ideas, son ideología, son unas formas de estar presentes en el trato, el maltrato a las mujeres, porque piensan los hombres que ellos son superiores y por tanto, por ser superiores, pueden golpear y atacar a una mujer y violentarla, y que la mujer tiene que aguantarse y ser sumisa. Pues ellas dicen no, y estas son mujeres indígenas que de pronto están diciendo no. Adelante, por favor, la siguiente. Y tan fue importante la consideración que hicieron las zapatistas, que cuando a principios del siglo XXI, a principios de este siglo, cuando viajan las zapatistas y llegan a la Ciudad de México, todo el mundo pensaba que el comandante Marcos, que era el más importante del Frente Zapatista, que él era el que iba a dirigirse al Congreso de la Unión. Y no fue él, sino fue la comandante Esther. Y aquí, como dicen, pues yo quisiera que si quiere Miriam o alguien de ustedes lo lea, esto de mi nombre es Esther. ¿Quién quiere leer? Para que lo oiga bien, para que lo escuche. Ok, voy a pasarle el micrófono para que se escuche y la maestra nos pueda escuchar. Hoy, ¿quién? Aquí está. Voy rápido, maestra, doctora, permítame un momento, aquí haciendo la vuelta olímpica, pero ya llegamos. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista y eso tampoco importa. Soy mujer y soy indígena y eso es lo único que importa ahora. Nosotras sabemos cuáles son buenos y cuáles son malos los usos y costumbres. Malas son pegar y golpear a la mujer, de venta y compra, de casar a la fuerza sin que ella quiera, de que no pueda participar en asamblea, de que no pueda salir en su casa. Listo, doctora. Que ha estado dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es el que surge en 1994, que de pronto sea una mujer la que represente a todo este movimiento, eso nos dice mucho. Eso nos dice mucho de cuál era el sentir, de cuál era el sentimiento en ese momento donde surge el zapatismo y también nos hace reflexionar sobre las dimensiones que tiene una lucha que concierne, si bien a los pueblos indígenas, pero también a las mujeres de los pueblos indígenas. Y eso para mí es muy importante.
es importante la siguiente. Entonces, si bien es cierto que el feminismo ha sido criticado, el feminismo hegemónico ha sido criticado. ¿Cuál es el feminismo hegemónico? El feminismo que surge en los países occidentales, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia. Este feminismo donde está hablando de los derechos de las mujeres, pero en un momento determinado se pensó que era un feminismo que solo consideraba los derechos de las mujeres blancas o de las mujeres de estos países, y hubieron mujeres negras que empezaron a decir, bueno, lo que a nosotros nos pasa es otra cosa, y empezaron a hacer una crítica al feminismo hegemónico, como le llamaron, que decía el feminismo que trataba de abarcar a todo el mundo sin considerar la diversidad y las diferencias. Y hay mucha diversidad y diferencias en el mundo, no solamente, dijéramos, todos los países, aun cuando la mayoría de los países, todos los países tengan un patriarcado, la forma de los sistemas, cómo se relacionan estos sistemas patriarcales entre sí y la forma que se relaciona cada uno de estos sistemas con sus mujeres es diferente. Y a partir del siglo XXI empezaron a surgir una serie de pensadoras indígenas en América Latina que han hablado también sobre otro tipo de feminismo, el feminismo comunitario. Y este feminismo comunitario fue un feminismo que surge, es un feminismo que surge como una necesidad de considerar las características culturales diferentes, diversas de comunidades en América Latina. Y estas voces que se alzan, como les dije, algunas de ellas son Julieta Paredes, otras, ahorita las vamos a ver, también son mujeres indígenas que están luchando y consideran estos planteamientos como una forma de interactuar entre los feminismos, dijéramos, externos, los feminismos internacionales, y los locales, los feminismos comunitarios. Entonces se crea un diálogo entre feministas indígenas, líderes indígenas y mujeres que han estado estudiando a las diferentes comunidades. Hay una relación muy interesante entre lo que es la academia, lo que es el trabajo de campo de las investigadoras, de ir a las comunidades, de ver cómo viven la gente, las mujeres y todo, y descubrir también esta discriminación, este racismo al interior de las propias comunidades y esta explotación también de las mujeres al interior de las comunidades y crear alianzas con mujeres líderes. Hay una coordinadora en Guerrero, una coordinadora de lucha de las mujeres por sus derechos, donde están líderes como Marta Sánchez, que es muy importante para el desarrollo comunitario y para el desarrollo colectivo. Entonces es importante que estas mujeres de pronto en Sudamérica llaman a su movimiento, es un movimiento de Abya Yala, donde las mujeres las mujeres del tercer mundo demandan un trato específico y se reivindican como mujeres que han estado protegiendo la vida y resistiendo durante muchos años. El feminismo entonces no las había tomado en cuenta. Ellas dicen que no las había tomado en cuenta. Y otras feministas, otras mujeres del feminismo comunitario se asumen como feministas con una nueva mentalidad, que van a hacer aportes distintivos. Y estos aportes son significativos. Algunas de las mujeres, como les decía yo, que han encabezado esto es Julieta Paredes, es Adriana Guzmán, Silvia Rivera, Kusikansky, Lorena Cabnal, Gladys Zul, ahora Estela Cumes, entre muchas otras. Y ustedes pueden buscarlas en YouTube, pueden buscar lo que estas mujeres han aportado a la lucha de las mujeres indígenas en América Latina y en el mundo. Son mujeres extraordinarias,
Algunas de ellas verdaderamente han dado pautas para transformar a una sociedad. Muchas de ellas son mujeres de Bolivia, que cuando gana el presidente Evo Morales, que por cierto ahora volvió a ganar en Bolivia después de un golpe de Estado, un grupo que se llama MAS, que ustedes seguramente lo conocen. Entonces, estas mujeres, cuando gana Evo Morales, ellas se pronuncian porque se cree una Secretaría de la Despatriarcalización. Esta Secretaría de Despatriarcalización tiene entre sus puntos de partida y sus puntos de llegada, que es importante considerar que hay que rescatar la memoria de las mujeres, espacios para las mujeres. Ellas piden espacios para las mujeres directamente, piden tierra para las mujeres. También piden que en la calle se las respete, que se respete a las mujeres en la calle, que no haya violencia. Estas mujeres bolivianas verdaderamente rompen los esquemas tradicionales del patriarcado indígena, porque también dentro de los pueblos indígenas existe el patriarcado. El hombre es el que manda, la mujer tiene que obedecer. Y ellas dicen, no, eso no. Tenemos que crear nuevos roles donde hombres y mujeres sean compatibles, hagan una fuerza, se complementen y luchen juntos para espacios que puedan significar una armonía. Ellas buscan la armonía y dicen que el feminismo comunitario es eso, es la armonía entre las partes. La siguiente, por favor. Hay una investigadora que se llama Francesca Gargallo y ella decía que considerar el feminismo comunitario como un trabajo político se define desde la conciencia política de las mujeres. Y es que efectivamente estas mujeres indígenas, que ya mencioné sus nombres, hablan constantemente de la conciencia. Hablan de cómo construir la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia no es otra cosa que un trabajo de recapacitación. O sea, recapacitación quiere decir volver a pensar, porque aprendemos muchas cosas cuando nos van educando, cuando estamos chicas, cuando van pasando el tiempo. Nos dicen cómo deben de ser el comportamiento de una mujer, cómo debe ser el comportamiento de un hombre, y eso se va impregnando en nuestra conciencia a tal grado que pensamos que esa es la forma y la única forma que tenemos para actuar. Y esta forma para actuar muchas veces puede ser simplemente una manera de mantener una costumbre que tiene que ver a veces con la discriminación de las mujeres, a asumir la sumisión, asumir que tenemos que obedecer, asumir que tenemos que ser quienes sirvan, quienes atiendan, quienes laven, por el solo hecho de ser mujeres. Y ellas dicen, no, no es así. Nosotros tenemos que hacer las cosas de una forma en que toda la comunidad participe y que se reconozca que las mujeres tenemos derechos y somos las mujeres quienes hemos sostenido a nuestras comunidades a la par que hemos sostenido a la madre tierra. Y esto es una de las partes que, según Gargallo, Francesca Gargallo, saca de sus libros, de haber recorrido más de 170 comunidades indígenas y haber entrevistado a muchas mujeres en toda Sudamérica y también en Guatemala. Entonces es importante reconsiderar que lo que se ha aprendido puede ser cambiado y transformado, que no hay un conocimiento estático, no es una sola forma de conocer. Conocemos y nadie tiene todo el conocimiento ni toda la sabiduría. Todas nos vamos transformando a medida que emprendemos el camino de pensar, de reconsiderar, de establecer una nueva conciencia y de poner en duda, que eso es muy importante,
todo lo que hemos aprendido. Preguntarse a sí mismas, esta forma que yo tengo de actuar es una forma que tiene que ver con mis verdaderos deseos, con lo que yo quiero ser, porque las mujeres tenemos derecho también, si queremos solo ser madres, a ser solo madres. Yo no estoy diciendo que no es bueno ser madres, ni casarse, ni tener marido, todo eso puede ser, y es parte de nuestro aprendizaje, y tenemos la opción de serlo o de no serlo. Como decía hace ratito Naima, es cierto, si no me quiero casar, si no quiero tener hijos, tengo el derecho de hacerlo. Pero si quiero casarme y tener hijos, tengo el derecho de hacerlo. Y si no quiero embarazarme, tengo el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Esas son las cosas que el feminismo ha aportado en muchas partes del mundo. Es decir, nosotras como mujeres no tenemos la obligación de hacer cosas que no querramos hacer. Si queremos tener hijos, muy bien. Si no los queremos tener, también muy bien. El derecho a decidir es un derecho que va en una amplia gama de posibilidades. La siguiente, por favor. Una de las cuestiones que sucede, que yo les mencionaba con este feminismo comunitario, es que ellas dicen que van a transformar la sociedad a través de la despatriarcalización. Y uno se pregunta, ¿qué es eso de la despatriarcalización? Pues ellas dicen acabar con el patriarcado. Y aquí en esta diapositiva está lo que dice Julieta Paredes. No sé quién quiera, bueno, es muy complicado que alguien lo lea de ustedes, las que están escuchando, porque si es muy complicado, lo leo yo. Dice, las feministas comunitarias aymaras que queremos construir una comunidad, no nos vemos como comunidad, que nos vemos como comunidad, consideramos que no hay descolonización sin despatriarcalización. Es decir, ellas dicen, todavía algunos de nuestros pueblos en América Latina tienen un proceso de neocolonialismo y queremos salirnos de este neocolonialismo. Para hacerlo hay que descolonizar los intereses y las formas de actuar de muchas élites de nuestra sociedad. Pero dice que para hacer eso hay que terminar con el patriarcado, que en muchas de las formas en que se sigue explotando y discriminando a las mujeres tienen que ver con el patriarcado, tienen que ver con una forma de dominio androcéntrico, centrado únicamente en el hombre. No sé si se han dado cuenta, a veces solamente se habla en masculino. El lenguaje es parte de esta patriarcado. El lenguaje es parte de esta forma de ser del patriarcado. Y en español, por ejemplo, cuando hablamos en un grupo puede haber 100 mujeres y un hombre y se usa, ¿qué se usa? El género masculino. Se dicen los hombres, aunque la mayoría seamos mujeres. Por eso yo en algún momento, propuse que sería importante romper con esa tradición que es gramatical, pero las reglas de la gramática, como las reglas de las leyes y todo lo demás, se pueden cambiar. Y yo propuse que el número podría determinar el género. Si somos más mujeres que hombres, hablemos en femenino. Si son más hombres que mujeres, hablamos en masculino. Esta era una forma equitativa que yo propuse. Por supuesto, no me han hecho caso todavía, pero algún día quizás se logre transformar la gramática y entonces le demos un espacio a una cierta equidad, a una cierta democracia en nuestra forma de hablar. Porque la lengua, el lenguaje, las formas en que nos expresamos van a determinar nuestra forma de pensar. Porque las palabras son vehículos de contenidos ideológicos, son vehículos de formas de pensar. O sea, una palabra no es una palabra aislada, tiene detrás de sí toda una historia. Y por eso es importante ver cómo estas historias se van presentando. La siguiente, por favor.
Otra cosa que me interesaba ver era cómo se definía el feminismo comunitario. Y aquí lo dicen, estas son palabras de ellas mismas, de Julieta, de Adriana, dice, recuperando la memoria de la lucha feminista antipatriarcal, antineoliberal y antirracista de los años 90 en Bolivia y la lucha de las abuelas de nuestros pueblos. Y es importante saber aquí qué es lo que ellas están significando con esto. Adriana Guzmán Arroyo, Julieta Paredes, en su libro de ¿Qué es el feminismo comunitario?, ponen estas como bases, que son estos. El feminismo comunitario plantea la necesidad de construir pensamientos para alimentar este proceso de un cambio, Ha significado y significa darle forma y consistencia a una propuesta cuyo horizonte es la comunidad. No podemos olvidarnos de que las comunidades son el corazón, el núcleo de muchos grupos, no nada más de los grupos indígenas, de los grupos de las ciudades, de los grupos que no son indígenas, también la comunidad es importante. No podemos vivir, decía Rosario Castellanos, no podemos vivir o morir sino con otro, con otra gente que esté con nosotros. Por eso es que es tan difícil este encierro ahora con la pandemia. No podemos olvidar que estamos aisladas. Yo por eso no pude estar con ustedes. Me da mucha pena, me hubiera encantado conocerlas personalmente. Pero estamos en un proceso que nunca habíamos imaginado. Pero estos pensamientos del feminismo comunitario nos hacen recapacitar nuevamente de que las comunidades existen siempre y cuando las comunidades existen, pero las comunidades que queremos construir deben ser comunidades sin violencia, sin explotación, sin discriminación. Y por eso ellas dicen, en suma, sin patriarcado, porque ellas asumen, estas mujeres indígenas comunitarias o del comunitarismo indígena, asumen que la explotación, la discriminación y la violencia están vinculadas íntimamente a este sistema patriarcal en el que se vive, en el que vivimos todas, ¿no? Y vale la pena leerlas, vale la pena profundizar en lo que ellas dicen sobre qué es el feminismo comunitario, porque reconocen su cuerpo, reconocen sus necesidades y reconocen a la comunidad como un cuerpo social también. La siguiente, por favor. Pensando en Julieta Paredes tiene muchas ideas sobre qué hacer en el mundo. Ella dice, hemos puesto a hacer funcionar nuestro útero, nuestra clítoris, los hemos hecho funcionar con placer, con cariño, con mucha esperanza, pero también con un compromiso social. No hay que cansarse. En realidad este pensamiento alberga la idea de que se puede hacer funcionar la revolución, la utopía. Es un instrumento que nos permite ser felices, dice Julieta. Y la memoria nos permite identificarnos. Es muy importante para todas estas pensadoras recordar y sobre todo recordar a las abuelas, a las ancestras, a las mujeres que las han precedido a ellas y que han precedido a muchas mujeres indígenas ahora. El pensamiento del feminismo comunitario y el peso que le da la memoria es porque ellas piensan que ellas son herederas de una genealogía donde mujeres han trabajado muy fuerte. Lo mismo en Oaxaca. Si nosotros pensamos en las comunidades de Oaxaca y vemos a las abuelas, lo que las abuelas saben, lo que ellas pueden enseñar a sus nietas, a sus hijas, yo creo que no se ha reconocido suficiente el papel de las mujeres mayores en las comunidades, que todavía hablan las lenguas, que todavía tienen una filosofía de conservar la tierra, de conservar el planeta. Y yo pienso que eso es importante. Son mujeres que han escrito en sus cuerpos, han escrito una historia verdadera de inteligencias,
Una fiesta comunitaria no se podría llevar a cabo sin las mujeres. Hace varios años escribí un artículo para hablar justamente de lo que es una mayordomía. Y la forma en que las mayordomías se realizan en Oaxaca es a través del trabajo de las mujeres. Porque un compromiso de esa naturaleza, un compromiso para hacer una fiesta de un mayordomo, una mayordoma, esa fiesta no se realiza si no hubiera 40 cocineras que están echando tortillas, que están preparando los tamales, que preparan todo lo que se va a comer. Cuando un hombre toma la posesión en un municipio, todo lo que se hace alrededor de la toma de posesión o de la toma con el cabildo y todo lo demás, son las mujeres las que organizan la comida. Pero esa organización de la comida no siempre se piensa como algo que es sustancial, que sin eso no podría haber la ceremonia o el ritual, porque no se les da un valor. Y ahí es donde yo pienso que también hay que pensar en el valor que tiene el trabajo de las mujeres indígenas en sus comunidades. Porque si se le pusieran números a todo lo que tiene que hacer una mayordoma, una mujer que va a acompañar a su marido a tomar posesión de un municipio, si se pusiera a contar cómo tiene que planear lo que se va a hacer, primero lo que se va a comprar, cuántas gallinas, cuántos chivos, cuántos borregos se van a matar, se tiene que comprar, y luego para hacer el mole, qué chiles se tiene que preparar, cuántos chiles, para cuántos invitados. Si va a ser una mayordomía donde haya 300 o 400 personas, imagínense todo lo que tiene que hacer en cuanto a cálculo de lo que se necesita para darles de comer a todos. Y eso, que en economía se llama planeación económica y que tiene nombres específicos, no se considera como algo excepcional cuando lo hacen las mujeres en la comunidad. Se considera, bueno, pues les toca a ellas hacerlo, pero la planeación previa, el saber cuánto se va a gastar, esos son trabajos económicos, pero como no tienen nombre, no tienen valor. No se les da el nombre que puede darse en economía a eso de planeación, ¿no? Planeación, cifras, etcétera. Eso lo hacen las mujeres en su cabeza. Y eso no se toma en cuenta. No es reconocido, no se le da valor. Pero eso hay que darle valor. Y ya finalmente, para acabar, le quiero decir que la fuerza de las mujeres es la fuerza de la comunidad. No hay de otro. Yo pienso que es importantísimo pensar esto. Queda mucho por aprender todavía. Nadie sabe todo y ustedes están en el camino de descubrir dentro de su propia condición, de su propia circunstancia, de sus propios estudios, reconocer y descubrir qué les puede significar a ustedes un aprendizaje de las ancestras, un aprendizaje de lo que es la comunidad. Yo lo único que les dejaría como una tarea es que cuando regresen a sus comunidades, cuando tengan la oportunidad de estar con sus abuelas, que les pregunten, que hablen con ellas, que les pregunten cosas sobre su historia, para que ustedes se sientan orgullosas de quiénes son. Yo creo que el orgullo nos viene cuando reconocemos la genealogía de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, de las mujeres de la comunidad que lo hacen posible. Muchas gracias. Yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias, Margarita. Estoy cerca de la bocina, perdón. Muchísimas gracias, Margarita, por compartirnos tus reflexiones e invitarnos a construir genealogías y a revisar el pasado y de dónde venimos para poder construir un futuro que sea más justo para las nuevas generaciones. Tus reflexiones, como siempre, nos ayudan a precisarnos en el presente, ¿no? Yo veo a estas jóvenes como muy atentas, tomando notas de las sugerencias que les has hecho para leer a Rosario Castellanos y a las compañeras de Bolivia, que están haciendo trabajos interesantísimos
cuestionando desde el feminismo comunitario la fuerza de los procesos de colonialización que entrañan al mismo patriarcado para derribar aquello que coloca a las mujeres indígenas en graves condiciones de exclusión y de discriminación, donde se van sumando las matrices de opresión. Yo aprecio muchísimo, quiero hacer una pregunta a las seminaristas, si alguna quiere aprovechar la oportunidad de hacerle alguna pregunta, algún comentario a nuestra ponente, este es un buen momento. Las veo muy tranquilas, ¿nada? ¿Ninguna pregunta? Bueno, vamos a suponer que se han quedado muy reflexivas, Margarita, con tus aportaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y si quieres hacer un mensaje, dejarnos un mensaje de cierre, un mensaje final para irnos despidiendo, adelante. Bueno, yo pienso que es una oportunidad muy grande la que se está presentando en este seminario, una oportunidad para que ustedes se conozcan entre sí, para que puedan intercambiar experiencias. Yo creo que es una de las cosas que el feminismo ha dejado como historia, es que las mujeres empezamos a reunirnos entre mujeres y a compartir nuestras ideas y sobre todo nuestras experiencias. Compartir en pequeños grupos, en grupos de concientización le llamábamos, nos reuníamos y hablábamos sobre quién eran nuestra familia, lo que nos había pasado, a veces experiencias dolorosas, pero una de las cosas más importantes de este trabajo, de estos talleres de concientización, fue que nos dimos cuenta que lo que le pasaba a una no era muy extraño que le pasara a la otra, que a todas nos pasaran cosas similares, abusos, que estos abusos que se dieron en un momento determinado, fueron abusos que los hemos sufrido todas hemos sufrido estas situaciones difíciles, a todas nos han humillado, nos han pegado, nos han golpeado, nos han abusado sexualmente, y hablar de eso entre nosotras, las mujeres, fue como un despertar a una toma de conciencia muy importante. Entonces yo las invito a que ustedes que tienen ahora la oportunidad de estar juntas, aunque con sana distancia, puedan encontrar en sus colegas, en sus amigas, momentos para reflexionar sobre sus vidas personales y encontrar cómo lo que les ha pasado a cada una de ustedes no es muy distinto ni muy diferente, y que todas compartimos historias similares y por eso nos unimos para luchar contra circunstancias que nos han oprimido, que nos han hecho sufrir, y muchas veces ni siquiera podemos reconocer el sufrimiento porque lo tomamos como parte de la vida, ¿no? Parte de mi crecimiento ha sido eso. Entonces yo la reflexión final que les hago es: júntense con sana distancia. En este momento no se puede decir otra cosa. Naima, pues sí, gracias por haberme permitido estar aquí, y muchas gracias, agradezco tu presentación, agradezco que tú estés ahí, pero mi recomendación, mi reflexión en general, la última, así sintéticamente, es: unidas somos muy fuertes y unidas somos invencibles. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Margarita, por tu mensaje y también por este regalo maravilloso. Quiero compartirles, seguramente ya revisaron las seminaristas que en su kit del seminario les fue compartido este regalo extraordinario, Margarita, que tú les has hecho. Es un libro sobre los diálogos desde nuestros feminismos, los caminos para transgredir, imaginar y construir, que fue compilado por Margarita Dalton, Josefina Aranda y mi querida Silvia Jurado también. Está en sus bolsas, disfrútenlo, ábranlo, es una pena que no esté Margarita para firmarlo, pero gracias, Margarita, por este regalo, y a nombre de la Universidad Tecnológica de Valles Centrales, de las seminaristas, de la rectora Nidia Deli Mata Sánchez y de todo el equipo de soporte, apreciamos mucho que nos hayas regalado una buena parte de tu tarde de hoy para acompañarnos e invitarnos a la reflexión. Te mando un beso muy cariñoso y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Margarita.
De nada, Ana. Hasta luego. Nos vemos. Muy interesante, gracias. Creo que tengo cerrado ya. Bueno, maestra Nidia, estamos en la recta final de la primera jornada de este Seminario Nacional de Mujeres Indígenas Universitarias en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible. Seguramente están cansadas, pero yo sí quisiera saber si les